Judith es bióloga por la Universidad Autónoma de Madrid y es experta en cultivos energéticos. Además, es divulgadora científica y educadora ambiental. Hoy nos hablará de cómo cultivar energía. Este vídeo está titulado "Unas cañas contra el calentamiento global". Bueno, las horas que son ya, si os digo que con unas cañas vamos a solucionar el cambio climático, todos estamos de acuerdo, ¿no? Pues bueno, lo siento, no son cañas de estas, son cañas de estas. Os presento la caña común, Arundodornax en nombre científico, que es una planta a partir de la cual podemos obtener energía. Pero diréis, no solo de esta planta, no es tan especial. Hay otra serie de plantas que denominamos cultivos energéticos, que son aquellas plantas que vamos a plantar, valga la redundancia, para poder obtener energía. Quizás os suene otra caña, la caña de azúcar, el maíz, la soja, el girasol. Son plantas de las que se ha ido obteniendo energía. Quizás alguno lo hayáis oído en prensa. Y es que estos son los cultivos energéticos de primera generación. Si os fijáis, esto se come, ¿no? Todas estas plantas son cultivos alimentarios y esto es un problema porque para algunos países son la base de la alimentación. Y esta serie de cultivos lo que causan es, si los usamos como cultivo energético, vamos a incrementar el precio de estos productos, causando crisis alimentarias en muchísimas partes del mundo. Pero los científicos llevamos un montón de años investigando en otros cultivos no alimentarios. ¿Para qué? Para evitar competir con el precio de la comida y evitar esta crisis en algunos países. La caña común que os decía, por ejemplo, el olmo, el miscanthus, la camelina, un montón de cultivos que sabemos de los cuales se puede obtener energía. Pero diréis, oye, pero si yo tengo aquí un suelo, un terreno, y voy a plantar esto, no voy a estar plantando comida, ¿verdad? Pues la idea es que estas plantas se instalen en aquellas zonas que no sean tan adecuadas para un cultivo alimentario, lo que estamos denominando tierras marginales. Y es que son zonas que, bueno, a lo mejor no son tan rentables y esto nos podría ayudar a, en algunas zonas donde se está abandonando el campo, a tener población, lo que denominamos, ¿no?, la España vaciada. Bueno, hemos explicado qué son los cultivos energéticos, pero ¿qué es eso de los biocombustibles? Como dice la palabra, combustible, una cosa que vamos a quemar. Bio, a partir de organismos vivos, en este caso van a ser las plantas. Tenemos dos tipos, los biocombustibles sólidos y los biocarburantes. Los biocombustibles sólidos, trozos de planta que vamos a quemar de distinta manera. Los biocarburantes son algo más complejos y llevan otra serie de procesos. Biocombustibles sólidos, quizá el más común es la leña, ¿no? Pero también ahora se está presentando en forma de pellets, briquetas, astillas. Los biocarburantes, el que quizás os suene más, biodiesel, el bioetanol forma parte de las gasolinas, o el biogás. ¿Cómo hacemos estos biocarburantes? Pues vamos a necesitar plantas, pero también microorganismos. Vamos a poner el ejemplo del biogás. Para hacer biogás, ¿qué necesitamos? Bien, plantas que vienen de cultivos energéticos y microorganismos, ¿que de dónde vienen? Pues bueno, vienen de los residuos de la industria ganadera, es decir, de las heces o purines de vacas, cerdos, etc. A partir de aquí, ¿qué hacemos? Lo metemos en lo que denominamos digestor, que no es otra cosa que un recipiente, no sé si va para atrás, cerrado herméticamente, ¿vale? Porque estas bacterias van a funcionar en ausencia de oxígeno. Tienen más o menos esta pinta. Es como una especie de nave con el techo abombado. Pues bien, metemos todo esto aquí y simplemente en ausencia de oxígeno vamos a formar el biogás, que lo podemos usar tanto para formar electricidad como para calefacción. Y si este biogás lo purificamos en biometano, lo podemos meter en la red de mal llamado gas natural o incluso para repostar en los coches de gas. El biodiesel y el bioetanol necesitan unos microorganismos mucho más específicos y van a tener unas reacciones químicas un poquito más complejas, de hidrólisis, transesterificaciones, y no quiero entrar en ello porque nos podríamos tirar toda la tarde con esto. Pero bueno, Judith, si esto me estás diciendo, ¿no?, que son cosas que vamos a quemar, ¿no? Entonces estamos emitiendo otra vez gases de efecto invernadero. Pues bien, es importante que nos demos cuenta que como todo esto viene de plantas, si algunos recordamos de la secundaria, las plantas en sus procesos van a fijar ese CO2 de la atmósfera, no solamente en su parte aérea, que es la que vamos a quemar, sino también en sus raíces.
Y aunque luego, cuando las estemos quemando de distinta manera, en distinto tipo de combustible, vamos a estar efectivamente emitiendo CO2, la proporción de CO2 que emitimos en comparación con otros combustibles fósiles, en todo el ciclo, el balance total, nos da 20 veces menos que si quemamos carbón y 15 veces menos que si estamos quemando gasóleo. Y en todo esto se lleva investigando en qué tipo de cultivos, manejo de cultivo, manejo del suelo, calidades de biomasa, adecuar qué tipo de biomasa sirve mejor para hacer cada tipo de proceso. Y esto es una labor que realizan tanto científicos de campo, de bota, como científicos de laboratorio, de bata. Es una ciencia interdisciplinar. Bueno, ya nos has contado, Judith, lo que saben los científicos, pero ¿cómo estamos haciendo las cosas? Pues bueno, en los últimos años tenemos buenas noticias. Se ha aumentado el consumo de biogás en Europa. Bien, ¿no? Se ha aumentado asimismo el consumo de bioetanol y de biodiesel. Qué bien lo estamos haciendo. ¿Por qué se ha inventado el biodiesel? Pues hay una regulación europea, no sé si habéis ido a repostar recientemente, que desde hace algunos meses obligan a poner una pegatinita que pone E5 y B7, ¿os suena? Bien, pues ese 5 y ese 7 es el porcentaje de biocombustible que lleva el combustible convencional que estamos aplicando. Con lo cual, este aumento ha sido a partir de las regulaciones europeas. Si comparamos este aumento, ¿cuánto es con el total del consumo en el sector del transporte, por ejemplo? Vemos que toda esta franja gris son petróleo y solamente esta pequeña franja verde de la parte superior es lo derivado de los biocombustibles. Un poquito mejor estamos en el sector de la calefacción. Pero vamos, estamos en un casi 17% comparado con casi un 80% de los combustibles fósiles. Y bueno, por ver un poquito de qué cultivos se está obteniendo este combustible, este biocombustible, estos diferentes productos, pues bueno, en la actualidad, si os fijáis, trigo, maíz, otros cereales, remolacha, y solamente esa pequeña franja de la parte superior, azul oscuro, es lo que estamos obteniendo de cultivos no alimentarios. Con lo cual, aún nos queda un largo camino por recorrer a la hora de investigar en biocombustibles, a la hora de implantar normativa e implantar que se utilicen realmente estos combustibles. Así que, sintiéndolo mucho, hay que seguir trabajando con las cañas antes de poder celebrarlo entre todos con unas cañas.